clonación es uno de los logros más impresionantes y más polémicos de la biotecnología moderna. A finales del siglo XX, el mundo quedó en shock cuando en 1996 nació la abeja Dolly, la primera abeja clonada exitosamente a partir de una célula adulta, en el Instituto Roslin de Escocia. Este hito demostró que era posible copiar genéticamente a un ser vivo completo. La clonación consiste, en términos simples, de crear una copia idéntica genéticamente de un organismo. En el caso de Dolly, se extrajo el núcleo de una célula adulta y se insertó en un óvulo sin núcleo, que luego fue implantado en un útero. Desde entonces se han clonado otros animales como vacas, perros, gatos, caballos e incluso macacos, como los primates Shanshan y Huahua en China en 2018, acercando aún más la posibilidad de aplicar esta tecnología en humanos. En cuanto a humanos, no existen pruebas verificables de que haya alguien que haya sido clonado. A nivel técnico, sí es posible clonar, en teoría, un humano usando el mismo método que se utilizó con la oveja Dolly. Pero la gran pregunta no es si podemos hacerlo, es si deberíamos hacerlo. La dinámica de este video será defender la postura de si es moralmente correcto que clonemos humanos o si no deberíamos hacerlo. Pero en este caso, la intención mía, al menos, va a ser convencer a Prada de que deberíamos hacer una clonación humana, y su postura será convencerme a mí de que no debemos hacer una clonación humana. Esto, recuerden, es independiente y no está relacionado con nuestras creencias personales. Si hasta ahora les ha gustado el contenido, espero que aquí abajo comenten y sin más preámbulos empecemos. No olviden suscribirse. La clonación de la oveja Dolly es importante o es llamativa en la historia de la ciencia y de la humanidad, porque antes de la oveja Dolly ya había clonación, pero a partir de células madre. Para los que no sabemos de química, con la célula madre es muy fácil la clonación, porque la célula madre tiene su núcleo intacto y el ADN no es un ADN específico. Por ejemplo, el ADN de sus neuronas es muy diferente al ADN de su rodilla. Es igual en su código, es la misma célula, pero la de la neurona activa y desactiva una parte para volverse neurona, y la de su rodilla activa y desactiva otra parte para volverse hueso o rodilla. Entonces, la célula madre, que normalmente es la que uno puede encontrar en un embrión, en edades tempranas del organismo, es una célula que no ha repartido esas funciones, y esa célula madre es fácil de clonar, o era fácil, y antes de la oveja Dolly era como se clonaba normalmente, porque ya se habían hecho otros experimentos con animales, normalmente en fincas, para preservar caballos o especies específicas, ¿cierto? Para jugar con esa genética. Lo que pasó con la oveja Dolly, lo que la hace especial, es que se pudo hacer a partir de una célula adulta. Por eso fue tan importante, porque ya habría paso y ya habría la idea de que incluso un adulto humano se podía clonar. Entiendo perfectamente que este acontecimiento fue un hito histórico para el panorama general de la ciencia en tema de biotecnología y clonación, siendo pues la primera clonación exacta a partir de una célula adulta. Pero realmente, ¿esto qué beneficios trae más allá de ser un gran avance? ¿Esto sería bueno hacerlo llevándolo hacia los humanos? ¿Cuál sería el beneficio o la ganancia que tendríamos a partir de poder clonar humanos? El problema de que no se haya clonado un humano hasta ahora es precisamente eso que se está preguntando, que no hay un motivo. Bueno, ¿para qué? Se puede, en teoría y técnicamente se podría hacer, pero no hay una organización grande que tenga la capacidad también y los recursos en inversión de esa investigación para hacerlo, porque llegan a la conclusión de, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con clonar un humano? ¿Demostrarlo? ¿Qué pasa con eso? Hay dos tipos de clonación, por ejemplo, hay clonación terapéutica y clonación reproductiva. La que está, entre comillas, prohibida, como en 50 países, es la clonación reproductiva, que es clonar un cuerpo completo. La clonación terapéutica es en menor medida, es una clonación de tejidos, ¿cierto? De células madre para recuperar, no sé, partes del cuerpo, curar enfermedades. Pero hablando de personas, por ejemplo, si una persona tiene tiene un accidente, se pierde un bracito y tiene la posibilidad de clonarse para que le quiten ese bracito a su clon y se lo pongan a usted, ¿usted no lo hace? Uno de los grandes problemas de este argumento es que es un gran beneficio en pro de las personas que puedan o tengan la capacidad de comprar dicho repuesto, por así decirlo, porque realmente los humanos no tenemos la capacidad, como por ejemplo tienen los reptiles, de volver a crecer una extremidad. Entonces técnicamente sería un repuesto. ¿Este repuesto qué implica? Que debe hacerse un cultivo, si hablamos desde clones, de tener un cuerpo inerte, vivo, que va a ser el sustituto de nuestras partes. Sí.
y esto lleva a que simplemente las personas con más capacidad económica sean los únicos que puedan ser una Barbie, un Master, que puedan estar cambiándose sus partes y quedar como nuevos. ¿Y el problema? ¿Y lo malo? Realmente siempre tengo ese problema de desigualdad siendo una persona que viene desde abajo. Todos estos privilegios que traen consigo el tener mucho dinero me parece que crea mucha desigualdad. Digamos que usted es Donald Trump, se tiene mucho poder, mucho dinero y encuentra la manera Muchos de... cuerpos. Sí, muchos cuerpos. Tiene muchos cuerpos a disposición y encuentra la manera de pasar su cerebro a diferentes cuerpos. Podría perpetuar su mandato, su historia, su linaje durante décadas, siglos, que sería de un Donald Trump que vive 300 años. El problema de la clonación, Sí. al menos de la reproductiva como se conoce actualmente, es que el ejemplo que le doy tampoco puede hacerse tan fácilmente porque tiene que nacer el niño y crecer. O sea, Sí, sí. el clon, si usted pierde su brazo a los 20, o sea, igual nunca va a poder, nunca se va a sincronizar porque Sí, cuando sí. el chino tenga 20, Yo usted voy va a a hacer tener 40. Sí, sí, sería como Deadpool cuando tiene un bracito chiquito. Sí, claro, Sí. entonces tampoco se podría así, sería que lo clonen a uno desde chiquito, o sea, que le tengan a uno un clon guardado, que crezca con usted y tal. Yo personalmente creo en el alma y siento que utilizar una vida, si es un ser humano, creció, tuvo su gestación, la niñez, la adolescencia, es una persona, es un alma, y sacrificar una vida, una persona que posiblemente pueda llegar a desarrollar sentimientos, tener experiencias, recuerdos, estar ahí como en un closet colgado esperando a que sea mordazmente sacrificado para cumplir el capricho de alguien que tiene mucho dinero para comprar un clon, me parece que es algo muy cruel. Yo no lo definiría como alma, es la personalidad. Es un cuerpo que igual va a crecer con su propia personalidad y todo. Bueno, ¿y si el clon no tiene cerebro? Que de alguna manera se modificara el genoma para que el cuerpo nazca sin un cerebro y sea como un... Vámonos a lo grotesco. Cuando nace se le quita. Se le quita el cerebro, ok. Que probablemente muera, pero digamos que se puede hacer. Ok, pongamos ese ejemplo, es un cuerpo de repuesto para alguien que quiere vivir muchos años. Eso me parece muy terrible porque actualmente tenemos clones en la vida real. Los gemelos de hecho son clones, pero me refiero al extremo de llegar al punto donde la ciencia pudiera elegir gestaciones o embriones de solo clones con el propósito de que uno de los dos sea el repuesto del otro. Claro, ¿cuál es el original? Imagínese esta situación. Hay empresas que actualmente, y son reales, le pueden clonar a usted su mascota. Sí. Si su mascota muere por mucha plata, vale bastante ese procedimiento. Imaginen que su bebé recién nacido murió y que usted tiene la posibilidad de que ese mismo bebé sea clonado. Pues ese escenario es bien complicado porque todo el proceso de gestación del bebé, pues siendo ambos hombres, es difícil uno decir, no, pues otros 9 meses que son. Debe ser una pesadilla. Ella dice que sí. La decisión es suya. Ok. Ella dice lo que usted diga, mi amor. Aunque no conocí mucho tiempo a mi bebé, es un duelo complicado uno saber que tiene un hijo que realmente nunca vivió. Condenar a mi hijo que en algún momento se va a dar cuenta de eso, que él es fruto del ADN de mi hijo muerto. Eso es complicado decírselo. Él tendría que lidiar con esa carga emocional. El niño en algún momento va a pensar, soy fruto de algo que no se dio. Pero mejor, ¿no? O sea, eso es lo que la ciencia busca hacer, que se eviten esas cosas. Hombre, yo siempre creo que hay dilemas alrededor de eso. Es como cuando en el colegio a uno le decían que uno era adoptado. No tengo nada contra las personas que son adoptadas, por supuesto, pero cuando uno es niño, uno le cuesta mucho lidiar con cierto tipo de escenarios. Cuando uno le digan que uno es adoptado, uno se pierde en la idea de la familia tradicional, que yo soy de la sangre de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, extremo a extremo. Pero después de que usted esté vivo y a usted le dicen su ADN es igual al de ese bebé, entonces es un clon de él, usted vivió por él. Pero es que le está poniendo encima una carga que el niño no debería tener, porque tiene que lidiar con el hecho... No, es que él no tiene que lidiar con nada. Es como si usted dijera que usted tiene una carga por haber nacido. Seguramente le va a afectar porque él va a sentirse como un repuesto de una persona que nunca vivió. Es decir, No, porque él puede sentirse como ese bebé que no vivió. Ese bebé no alcanzó a tener conciencia de que existía y el otro sí vivió. Y es lo mismo porque es genéticamente igual. Entonces otro escenario, si mi pareja quiere realmente tener otro bebé... No, pero respóndame. O prefiere quedarse como un papá sin hijos. No, pues bueno, empezando porque tengo que obligarme a clonarlo, simplemente tendría que... Hacer otro hijo. Ya, no, o sea, creo que estamos... Pero le queda el dolor
del primer hijo, que no le quedaría, Ah, bueno, que entonces, no le quedaría si lo clona. entonces sería un capricho mío y no sería Pues realmente. claro, es que es para evitar el dolor de los padres, no del bebé, porque el bebé nunca tuvo conciencia en sí. Pero es que a eso voy. El niño se va a sentir como un capricho mío, no como que yo haya. Pero pues es que ustedes decidieron tener un hijo, o sea, fue la decisión de Ok, ustedes. ok, yo quiero tener un hijo. Puedo volver a hacerlo en términos biológicos tradicionales. No tengo por qué clonar a un hijo que murió. O sea, ¿Me usted entiendes? se queda con un hijo muerto. Pero ¿por qué me voy a quedar con un hijo muerto? O sea, Pero que. porque murió, No, sí, lo dejó ok, morir, no lo quiso clonar. el punto es que si ese bebé ya murió, se quedó muerto, la clonación no lo va a traer a la vida porque va a ser otro ser totalmente nuevo con el mismo código genético. Bueno, vámonos a otro escenario. Ok. Vean, hay una civilización alienígena que está a 50 años luz de aquí. Y llegó un mensaje a la Tierra de esa civilización declarando que la Tierra va a ser una colonia de ellos. En 30 años va a llegar esa civilización alienígena a colonizarnos y a matarnos a todos. Y se va a acabar la vida humana. Pero tenemos la posibilidad de no ir a la guerra a la humanidad, porque si vamos a la guerra nos acaba. De clonar a un ejército. Se logra hacer un útero artificial. ¿Cuál es el pero? Que obviamente el clon es un clon humano, pero es un humano que va a ser criado específicamente para esa guerra. No va a tener opción de vivir otra cosa, pero va a salvar a la humanidad. ¿Usted se alista para morir en la guerra o usted es presidente del mundo, de la ONU? Sí, sí. O usted hace un ejército de clones como en Star Wars Sí, sí. para combatir esa guerra alienígena. ¿Pastilla azul, pastilla roja o puedo poner otro escenario en pie? No, respóndame y luego pones otro escenario. Que las personas que ya están vivas vayan a librar una guerra. Que van a perder. No se sabe, no se sabe. Pues sí, podríamos ganar. No porque no están entrenados. Ellos van a ser criados y entrenados para ganar esa guerra. Y son el mejor soldado de todos. Igual de todos modos preferiría que las personas que van a. A usted manda a su mamá a bolear plomo a la luna. Yo tomaría la decisión de que las personas que van a sufrir consecuencias o tener beneficios de esa guerra libren la batalla, cual sea el resultado. ¿Cuál beneficio? ¿Vivir? Vivir en caso de que gane. Bueno, es un escenario hipotético. Ahora voy a poner, dime igual la posibilidad de poner mi propio escenario. Bueno. La biotecnología es un estudio de la ciencia que requiere mucha financiación, mucho tiempo y mucha energía. Teniendo en cuenta que muchas de las investigaciones de este campo son por caprichos humanos, desde mi punto de vista, ¿por qué no invertir todo ese dinero, ese tiempo y esa energía en crear robots que libren la guerra por nosotros? Me pongo en la posición de ellos, teniendo en cuenta que si en este momento se librara una guerra y los dos somos hombres, nosotros tendríamos que librar una guerra, digamos, en Colombia. Colombia se puso en guerra con Venezuela, posiblemente nosotros tendríamos que ir a la guerra y me parece muy triste que nosotros seamos carne de cañón. Entonces es más humano que se muera toda la humanidad por una invasión alienígena. No es que sea más humano, es una decisión que tomo teniendo en cuenta que es un conflicto de nosotros, que de las personas que ya estamos, sino hay que darle esa responsabilidad a personas que ni siquiera pudieron tener una vida. Hablemos de caprichos, de extinguir animales que ya hace mucho tiempo dejaron de estar en este plano terrenal. ¿Qué piensa de eso? Por las risas. Vean, esa repatriación es traída a la vida Sí. del lobo gigante. Sí. No es en realidad, pues, no es que hayan resucitado una especie extinta. Modificaron el ADN de un lobo específicamente para que se parezca a ese ADN, y de hecho solo de los millones de códigos que tiene esa especie o cualquier especie, solo modificaron como 20. De esas 20, 5 eran para que el pelaje fuera blanco. Lo que hace esa empresa es que sí está buscando como traer especies que ya se extinguieron a la vida. Puede que por una especie de motivación humana, como por devolverle algo al planeta, porque desde que el humano empezó a invadir el planeta y a expandirse, se empezaron a extinguir muchas especies, el dodo, por ejemplo, los mamuts, y también que esa investigación haga parte de una mejora de especies, ¿cierto? Para poder controlar genéticamente ciertas especies y mejorar ciertos ambientes. Ahí no hay control de nada. Imagínense que traigan de nuevo los mamuts y los suelten en Siberia, que es donde han encontrado los fósiles, que va a ser una especie que no ha vivido en millones de años en la Tierra. Yo no. Para este video apoyo la idea de que hacerlo por demostrar que el humano y que la ciencia es capaz. Bien, y no solo por eso, sino porque cuando se avanza en un procedimiento de esos, se avanza en muchas cosas. Cuando se demuestra que se puede modificar cosas específicas genéticamente para mejorar una especie, para cambiarla en algo, es un avance para los que sí van a utilizar esa información para cambiar algo bueno. Pero
La verdad o sea, como pensar en traer una especie como el dodo, de repente lo soltemos 30 dodos en la selva, no, eso no tiene sentido. Entonces partimos de que efectivamente sería un capricho. Sí, el entretenimiento como excusa para investigar. Y ahora sí hablo yo, en mi pensamiento personal, yo creo que para eso ya están las películas, o sea, ya tenemos Jurassic Park, ya tenemos tantas cosas donde podemos ver recreaciones, incluso especies que nunca han existido, pero esas investigaciones no quita que sean buenas. Los medicamentos se hacen a base de plantas, de información que capturamos de plantas y de especies, ya no se producen de las plantas, sino que se toma literalmente el elemento que tenía la planta, pero imagínese que se extinga una planta que es muy necesaria para la producción de medicamentos. Pues si tenemos la posibilidad de traerla a la vida gracias a esos estudios científicos, bien, porque es con ese objetivo. Pero esas ideas de revivir un mamut, una cosa así, ¿para qué? Para ir a ver un pobre animalito encerrado en un zoológico que fue criado y que existe solamente para la admiración humana y el ego humano. No, eso no tiene sentido. Y pasa lo mismo realmente con la clonación. Me alegra que al menos oficialmente a la ciencia no haya llegado a ese punto de clonar un humano hasta ahora, porque igual siento que sería un humano que no saldría del laboratorio nunca. O sea, un humano condenado a ser sujeto de investigación toda su vida y nunca va a tener la posibilidad de decidir nada. Realmente es muy triste. Se comparte un poco con mi opinión personal. Es mucho el dinero en financiación que se debe tener en cuenta para estas investigaciones. Y en lugar de ir más por el lado de si se muere una planta, volverla a la vida por medio de la clonación, me parece que ese dinero sería más fructífero si preservamos lo que ya tenemos en vez de intentar volver a lo que ya perdimos. Actualmente tenemos muchas especies que... Pero deberíamos preocuparnos más porque no se nos sigan extinguiendo animales que por traer a uno Sí, que ya sí. se extinguió. Ya ¿qué vamos a hacer? Que no va a tener un papel en ningún ecosistema porque efectivamente se murieron hace mucho tiempo. Los ecosistemas cambian, van a ser prácticamente invasores en caso de que los suelten. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes de la clonación. Si están de acuerdo, si creen que por las risas deberíamos clonar a un humano, ¿cierto? Si debemos continuar con esta idea, por ejemplo, de traer especies que ya están extintas a la vida otra vez. Me gustaría cerrar con una pregunta muy importante. Si la clonación es tan buena, ¿le gustaría que le clonaran la tarjeta de crédito?